Bueno, vamos a arrancar con la clase el martes 6 de junio, que no pudiste venir porque me quedo tranquila que ya la tengamos grabada y si la podemos después hacer en vivo y en directo mejor, pero como es ya final de cuatrimestre, te dejo también la clase grabada. ¿De qué se trata nuestra clase de hoy? Recordemos que veníamos hablando de todo lo que era el trabajo de gestionar áreas naturales protegidas. Nuestra segunda parte del cuatrimestre arrancó primero con el autor observando cómo son a veces las directrices externas para poner las áreas protegidas. Después empezamos a trabajar para entender qué son las áreas protegidas, por qué se tienen que conservar, qué función cumple, qué tipo de categorías de áreas protegidas hay, por qué hablamos de un capital natural, por qué las regiones no es solamente los límites políticos que nosotros imaginamos. Trabajamos todo eso y a partir de ahí empezamos a ver que existen otro tipo de áreas convencionales, además de las que averiguaste dentro de la provincia, como las áreas de reservas naturales o los parques nacionales, que son, por ejemplo, reserva de biosfera o sitios Ramsar o humedales. Visto todo esto, dijimos, bueno, teníamos que enterarnos de que cómo se da todo esto para después poder gestionar estos espacios naturales, que es lo que vamos a comenzar a hacer en el día de hoy. Primero, cuando hablamos de la palabra gestión, recordar un poquito que gestión es un conjunto de procedimientos que se ejecutan con el propósito de solucionar una situación determinada o concretar el proyecto. Es decir, desde lo que veamos en cualquiera de las materias de gestión, lo que estamos haciendo es procesos, procedimientos bien claros que tienen como propósito dar solución a una determinada situación y poder concretar un proyecto. Entonces, cuando nosotros mencionamos que debe existir una gestión turística, estamos pensando que lo que estamos haciendo es una serie de estrategias, es decir, estamos anticipándonos con estrategias de intervención de cómo nos vamos a meter en un determinado lugar, que sirviéndose de las nuevas técnicas de planificación, de la adecuada administración de los recursos patrimoniales, humanos y económicos, tienen como objetivo conseguir el desarrollo de la conservación, investigación, difusión y disfrute de dicho patrimonio. Pareciera por momentos que se nos mezclan con algunas cosas cuando veamos la diferencia entre el patrimonio turístico y el recurso. ¿Por qué? Porque el recurso ya había una gestión, una intervención. Entonces acá simplemente es para meternos en tema, entender que cuando hablamos de gestión de espacios naturales y en este caso para poder hacer un buen uso turístico, estamos entendiendo eso, estrategias de intervención para administrarlos, que vamos a poner a disposición todas las técnicas de planificación, los recursos patrimoniales, humanos y económicos, y vamos a intentar poder tener como objetivo siempre no solo la conservación, que tiene que ser prioritaria, sino investigación, difusión y por supuesto el disfrute turístico de ese atractivo. Entonces, empiezo a gestionar los espacios naturales. Recordá, Karen, que a esta altura ya vimos también lo que eran los recursos, la gestión de recursos culturales, que era cuando podíamos analizar justamente todo lo que hay que tener en cuenta sobre los usos. Así que vas a ver que hay un montón de cosas. Pensá en la clase donde trabajábamos con la cisterna en Buenos Aires, sobre cómo se hacía el descubrimiento de un nuevo patrimonio cultural. Donde poníamos el ejemplo de la Casa de Tucumán, todas esas cosas de cómo se podían mejorar y optimizar su gestión, vas a encontrar muchas similitudes con lo que estamos planteando de áreas naturales o de espacios naturales, porque obviamente la gestión son diferentes los finales, pero obviamente la gestión va a tener muchas cosas en común. Entonces, cuando estoy gestionando espacios naturales, voy a tener en cuenta, primero, el atractivo que provocan los espacios naturales protegidos. Yo voy a saber que cuando estoy gestionando un espacio protegido, ya va a ser un referente de que va a ser un atractivo muy importante y que por eso lo voy a estar protegiendo. Ese es el punto 1. El
punto 2 tengo que tener en cuenta la minimización de los impactos generados por las actividades turísticas sobre los recursos culturales. ¿Qué significa esto? Bueno, perdón, después vamos a ampliar este punto también 2, están cada uno de ellos desarrollados, pero por lo pronto sé que tengo un atractivo que está protegido y que por supuesto todos los impactos que puedan generar la actividad económica, en este caso la turística, van a tener que ser minimizados. El punto 3 va a estar relacionado con la ubicación geográfica de los espacios naturales y que esto a su vez le va a dar una estacionalidad. ¿Qué significa esto? No todos, cada ubicación donde se va a enclavar los atractivos, no es lo mismo la costa que la cordillera, no es lo mismo la meseta, no es lo mismo una zona de humedales como las que trabajamos con los sitios Ramsar, no es lo mismo una reserva estricta. Su ubicación geográfica y sus características le van a dar también una estacionalidad, cómo va a estar las posibilidades de su uso, así que en el momento de gestionarlos, por supuesto, lo tengo que tener en cuenta. Y el último punto que vamos a abordar para esta gestión que nos proponemos es la tipología de actividades turísticas que se desarrollan. De acuerdo a la actividad que yo quiero usar, no es lo mismo utilizar un río para rafting que utilizarlo para introducir especies para mejorar la pesca. Cualquiera de las dos cosas puede llegar a estar enmarcado dentro de la sustentabilidad, pero por supuesto la introducción de especies va a responder a muchas más condiciones de lo que puede llegar a ser simplemente un uso de navegación. Entonces vamos a trabajarlos un poquito. Uno de los puntos en la gestión dijimos tener en cuenta el atractivo que provocan los espacios naturales protegidos. Antes de leer lo que está a la izquierda de la pantalla, siempre decíamos que Patrimonio 2 tiene que ser para que podamos volar un poquito con conocer los lugares que hay en la Argentina. Y esta es una hermosa foto de Reserva Las Palmeras, Los Palmares, perdón, que está en la provincia de Salta, y me pareció interesante recordar que la vegetación de palmeras no es solamente típica de la parte del litoral, nos debe sonar el Parque Nacional El Parmal de Colón, que está en la provincia de Entre Ríos. Bueno, distinguir que lugares como este existen también en el noroeste, en lugares como nuestra provincia de Salta. Aclarado esto de la foto, comento. Las áreas naturales protegidas actúan como sello de calidad, una marca registrada. Al tener una protección legal, también es más fácil de poder financiar u obtener algún fondo. Todo lo que se genere de estos espacios tiene un valor añadido. Esto lo venimos hablando cuando mencionábamos justamente que desde 1967, cuando aparece la UICN, tratando de decir, bueno, atención, vamos a definir un poquito qué es un área protegida, todos querían tener un área protegida. Más allá de ese contexto que yo acabo de citar, que ya hemos visto que era por una cuestión de garantizar que esos territorios iban a pertenecer a los estados nacionales que se estaban terminando de armar y de consolidar, más allá de eso, era por supuesto que jerarquiza muchísimo decir que un determinado paisaje, que un determinado espacio geográfico corresponde a un área protegida. ¿Qué significa esto? Que si yo digo que un determinado espacio es bonito, es muy lindo, es interesante conocer, pero si les digo, eso es un parque nacional, por ejemplo en Estados Unidos, si uno sin conocer nada busca reservas naturales, le van a aparecer los 5 grandes parques de la región de las montañosas, le van a aparecer los lugares más buscados. Lo mismo va a pasar con Brasil, donde van a aparecer las reservas que pueden identificarse en cada uno de los estados. Entonces es un peso pesado que nos da una jerarquía adicional. Es como tener al toro campeón que está llevando un premio gigante colgado diciendo que es lo mejor que está en esa exposición. Cuando te dicen sos una categoría de reserva, de parque, de biosfera, de sitio Ramsar, de lo que sea, vos tenés un sello importante que está permitiéndote registrar calidad.
Y además también lo habíamos visto, por eso decíamos que la Argentina adhería también a todo lo que se proponía desde, por ejemplo, el convenio de la biodiversidad, que fue lo que vimos hace 2 clases atrás, donde decíamos, no solamente los parques nacionales surgen porque a la Argentina le interesa conservar, sino porque su adhesión al convenio de biodiversidad le exige que vaya logrando tener mayor cantidad de superficies protegidas. Entonces, la Argentina va cumpliendo con eso, adapta su plan de biodiversidad, como lo fuimos viendo, y eso es porque se garantiza que va a recibir fondos. Recordemos que cuando formaba su primer humedal, por ejemplo, que habíamos dicho que la Argentina postulaba humedales, lo había hecho también porque ser un sitio Ramsar de la UNESCO iba a permitirle conseguir fondos, recursos, por ejemplo, para el sitio de Pilcomayo. Entonces, esto hace que cuando estemos gestionando, sabemos que es un lugar importantísimo, que va a atraer mucha gente porque es una marca importante y encima vamos a obtener financiamiento porque al tener un valor añadido hay un montón de instituciones internacionales que así nos lo van a permitir. Dentro de este mismo punto de la gestión del atractivo que provocan los espacios naturales protegidos, la dificultad que se nos presenta es diagnosticar y respetar la capacidad de carga. Se pueden diseñar los espacios del entorno para no generar la saturación de las áreas más sensibles, como se pueden generar centros de interpretación, actividades recreativas, centros de recuperación de especies. Perdón, ¿me adelanto? No. Quería ver si había puesto, pero seguro lo voy a agregar más adelante con la parte de ubicación geográfica, la parte de capacidad de carga. Por ahora simplemente anticipo esto. Hay que entender que si estamos trabajando con un atractivo que sabemos que es más fácil de ofrecer que un lugar que no tiene una reputación tan alta como una reserva natural, lo más difícil va a ser poder decir hasta dónde ese espacio geográfico va a tener posibilidades de recibir gente, hasta dónde voy a poder permitir que un montón de operadores turísticos trabajen con el lugar, con embarcaciones, con traslados, con un montón de cosas, sabiendo que ese lugar va a tener algún sistema de capacidad justamente de carga, que es el límite que cada espacio puede recibir, lo tendré que tener en cuenta. Cuando pasan este tipo de cosas, no es que se cierran los lugares, no es que se dice, bueno, listo, que nadie venga. Obviamente si es una reserva exclusiva de uso científico, por supuesto que sí, pero si la idea es que el visitante lo pueda disfrutar, lo que corresponde para estos casos es ver que si se da saturación en áreas sensibles, podemos armar centros de interpretación, podemos armar actividades recreativas que le permitan a la gente imaginar lo que va a pasar, lo que está sucediendo en un determinado lugar, mostrar centros de recuperación de especie para que la gente pueda entender cuál es la complicación de este lugar. Esto en gestión cultural lo vimos que también se da, esto de poder armar y gestionar, lo vimos con las cuevas de Altamira, que decíamos, las cuevas verdaderas ya no se pueden tolerar más cantidad de gente, entonces lo que hacemos es armar un clon, armar una nueva cueva de Altamira y que la gente pueda llegar a visitarla, ¿no? Sin tener que dañar la existente. Con las áreas naturales pasa lo mismo. Y hemos trabajado tanto el tema de interpretación que tengo preparados unos videos, que ahora voy a hacer el cambio en la pantalla. Acá en el PowerPoint van a figurar 2 videos, ¿sí? Espérame que estábamos acá. El concepto de capacidad de carga en 2 diapositivas más lo amplío un poquitito. Pero fíjate que acá yo dejo 3 links de acceso directo. Como se nota que hace rato que no grabo, estoy como media trabada, así que perdón si sale medio duro. 3 links de acceso directo que ahora te voy a compartir 2, como para que podamos entender
qué cosas se pueden hacer en un área protegida. Ahí estaríamos, creo yo, que podemos estar grabando lo que mismo que yo quiero. Este video es el que ahora no voy a pasar. Este primero de Secretaría de Turismo de La Rioja, en realidad los dos son de la Secretaría de Turismo, cuenta cómo se hizo el sendero de interpretación del Triásico en el Parque Nacional Talampaya. Y el otro muestra un poquito más sobre qué es, como para que nos sirva un poquito y lo explico. Las réplicas se hicieron en La Rioja capital. Se contrató un grupo de paleoartistas que son especialistas en paleoarte. Y bueno, ellos fueron trabajando una por una las especies, asesoradas por Luca Fiorelli, que es el paleontólogo de Crilar. Si ustedes observan este sendero, verdaderamente parece que hubiera estado desde siempre, digamos. Los dinosaurios están absolutamente mimetizados con el ambiente, las pasarelas mismas, uno las recorre y parece, o sea, no hay ningún impacto de la infraestructura que se hizo. Este sendero de los dinosaurios le suma muchísimo para enriquecer, para ponerle valor, para poder mostrar una cuestión paleontológica, arqueológica, geológica, que realmente es el fuerte que tiene el Parque Talampaya. El mundo científico, el sistema científico se integra tan bien a un emprendimiento turístico de este tipo, junto con un emprendimiento gubernamental. Y muestro solo el comienzo del otro para que veas los tiempos de los que se habla y que van a contar cómo lo hicieron, ¿no? Pero te muestro un pedacito del comienzo. El Parque Nacional Talampaya es el atractivo turístico emblemático de La Rioja. Este inmenso desierto rojo, que muestra la naturaleza indómita de la provincia en su máximo esplendor, fue declarado en el año 2000 por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Los visitantes llegan a este importante parque triásico en busca de conocer lo inhóspito, quedando maravillados ante los extraordinarios paredones de areniscas, mostrando los 250 millones de años de historia geológica, considerado por científicos de todo el mundo como uno de los paraísos más importantes de la República Argentina. En estas tierras se descubrió la osamenta del Lagosuchus talampayensis, uno de los dinosaurios más antiguos jamás encontrados, entre otras especies, convirtiendo a Talampaya en el lugar elegido por visitantes de todo el mundo. A este patrimonio de la humanidad se lo puede apreciar a través de 3 circuitos: Cañón de Talampaya, Ciudad Perdida y Arcoíris. Bueno, y acá empiezan a contar, son bien chiquitos los videos, como siempre van a estar los links. Empieza a contar cómo se hicieron, el tiempo que demoró. ¿Por qué me parece interesante cuando decimos, bueno, cómo son los atractivos? Y para recordar que hay veces que hay que armar. La gente cuando va a Talampaya primero le tenés que hacer entender lo que son 250 millones de años. Como imposible, ¿no? Es decir, uno dice, bueno, estoy en el año 2022. Imagínate que sos parte, lo que te están mostrando de Talampaya, esto pasó hace 250 millones de años. Ahí es donde hay que trabajar mucho los senderos de interpretación. Y Talampaya encima tiene como una gran fortaleza, pero que termina siendo una debilidad, que su
una de las cuestiones más importantes, que los vamos a ver en el final cuando expliquemos un poquito estos sitios geológicos, pero una de sus cuestiones más importantes es que fue descubierto uno de los dinosaurios más antiguos de América en sus tierras. ¿Y cómo le mostrás eso a la gente? Entonces, lo que hemos visto justamente de ese sendero de interpretación, que es otra forma de mostrar, es que realmente aparezcan los dinosaurios que la gente nunca se va a encontrar claramente, pero que sepan cómo era eso. Por eso en un momento una de las guardaparques, en realidad la directora del parque, de Parques Nacionales en ese momento cuando lo inauguran, explicaba justamente esta situación de, pareciera que estos dinosaurios realmente estuviesen siempre acá y que fueron parte de todo lo que corresponde a Talampaya. Me estaba distrayendo con otra cosa. Pero eso es lo interesante, poder armar senderos de interpretación diferentes, con lo que la gente no va a ver, con lo que la gente debe imaginarse. A ver si volvemos acá. Bien. Entonces, me faltaba uno, perdón. Porque una de las cosas que quería mostrarte, a ver si puedo, sí, creo que ahí volví a grabar de nuevo la imagen, es esta página, que es la página justamente de el cañón de Talampaya, lo que sería como una especie de página oficial que pareciera del Parque Nacional, pero no es así. En realidad es de Volterra, la empresa que está autorizada a poder llevar a la gente dentro de este gran cañón del río Tala, o que era por ahí donde corría el río, que es hoy Talampaya. Mientras te voy mostrando algunas, a ver si estaban algunas fotos acá, no. Chan, ella quería fotos y no encontró absolutamente ninguna. Vamos acá a las excursiones. ¿Por qué te muestro esta página? Porque si recordarás, una de las cosas que decíamos que teníamos que tener en cuenta era saber diseñar el entorno y no generar saturación, y ver cuáles son los lugares más sensibles que tenemos dentro de nuestra, estaba leyendo la diapositiva, dentro de nuestra reserva natural. ¿Qué significa? Para lo que es el Parque Nacional Talampaya, consideran que si son muchos los vehículos que están transitando por ese lugar y la gente se desparrama por todos los lugares, no va a quedar tan organizado, y es muy peligroso incluso para el visitante recorrer absolutamente todo sin indicar un guía de dónde parar. Como se puede ver, por ejemplo, en esta foto, es una extensión gigante. Imagínate que haya gente recorriendo por todos lados. Entonces el parque lo que tiene es que exclusivamente entran un servicio de vehículos. Después podemos hablar si está bueno que haya uno solo. Los precios la verdad es que no son tan exageradamente caros, pero bueno, obviamente acceden a esta posibilidad a través de una licitación de servicios públicos dentro de los parques, como lo hace por ejemplo Cleona dentro de nuestro parque, y son los únicos que tienen la posibilidad de trasladar a la gente. Entonces lo que te muestran es que tenés distintas experiencias, la más cortita que es la del cañón Talampaya, y te muestra los horarios, las tarifas. Después, por ejemplo, si nos metemos en esta, fíjate lo que es en esta foto de fondo, lo que es este cañón de Talampaya, ¿no? Es algo gigante. Uno está acostumbrado a ver imágenes como del cañón de Colorado, y esto nada que envidiar. La más barata es de 3.580 y tiene amplio cuadro tarifario, que tiene para riojanos, que tiene para familias, así que bueno, por lo menos la parte de comercialización está muy, muy bien clara. Y esta es la propuesta cuando se arma, decíamos, visitamos esta página porque cuando hay que gestionar lo que son los atractivos naturales, a veces hay que tomar decisiones sobre cuáles son las posibilidades para el ingreso a ese lugar. Y si consideramos que
para que sea organizado y para que la gente solo baje donde creemos que es factible que pueda tener visitantes, lo organizamos solamente con una empresa y cumpliendo horarios, servicios, ¿sí? Para que se sepa cómo se debe hacer este tipo de actividades, ¿sí? Entonces, ahora sí, creería que puedo volver a la escena 2 y que estamos grabando esta escena 2. Esto entonces para tener en cuenta justamente con el tipo de atractivo que quiero mostrar y la forma en que lo tengo que gestionar. ¿Cuál era el otro punto que dijimos? Bueno, ¿qué debo tener en cuenta dentro de los recursos naturales? Lo primero es entender que el atractivo natural va a ser de una gran atractividad, de una gran convocatoria, de una gran motivación y cómo lo tengo que preparar para eso. Y el punto 2 que tengo que tener en cuenta era la minimización de los impactos generados por las actividades. Yo creo que a esta altura vos, Karen, debes recordar bien todo lo que eran los impactos naturales que estudiamos en Introducción al Turismo, así que eso está buenísimo porque seguro algo recordás, pero cuando los estamos gestionando los tengo que achicar lo más que se pueda porque tengo que garantizar la perdurabilidad de estos recursos naturales existentes en la zona, es decir, yo entiendo que una vez que esté habilitado para visitantes se van a generar impactos, pero como yo lo tengo que hacer perdurar a lo largo de un montón de tiempo, la priorización va a ser esa, ¿no? Lo que es importante recordar, y ahora te cuento por qué elegí esta foto del Cerro San Javier en la ciudad de Tucumán, es que a mayor proximidad de centros urbanos grandes, mayor presión de visitantes, tanto de turistas como excursionistas. Pero también es cierto que cuanto más alejados de los centros de visitantes, menos impacto, que está buenísimo, pero menor posibilidad de visita, por lo cual no se generan tantos ingresos. Aclaro la foto y cuento un poquito sobre de qué se trata esto. El ejemplo del Cerro San Javier en Tucumán es porque es uno de los principales atractivos que tiene la ciudad de Tucumán. Recordá cuando veíamos en el comienzo regiones, cuando veíamos cantidad de poblaciones, veíamos la gran concentración demográfica que tiene Tucumán, que saliendo de la zona del sur de Santa Fe, norte de Córdoba y de lo que era Buenos Aires, era de las provincias con mayor concentración urbana. Y decíamos, tan chiquita, ¿dónde meten tanta cantidad de población? Bueno, el Cerro San Javier y todo lo que es la zona después de la quebrada del río Las Conchas, toda esa zona que tiene una vegetación espectacular, son zonas como de protección, pero que tienen como una presión de lo que es toda la población que la rodea muy fuerte. Entonces, por un lado es genial porque este Cerro San Javier está muy bien preparado para todo lo que es las actividades que allí se pueden realizar. De hecho, es uno de los lugares más conocidos en la Argentina para hacer parapente, que es cuando te largás de la montaña, así como si fuera un paracaídas medio grande y te podés mandar desde la montaña, que ahora también de manera particular se empieza a hacer bastante acá en Esquel. Bueno, es un cerro muy tradicional, tiene un montón de actividades, tiene una parte con unos monjes también establecidos. Bueno, a lo que voy con esto es que está buenísimo porque está muy bien diseñado, muy bien planificado, pero que hay mucha presión permanente porque abajo está una de las ciudades más pobladas de la República Argentina, como es San Miguel de Tucumán. Entonces va a haber garantizado mucho flujo de visitantes, pero con una presión donde la parte de naturaleza va a tener que ser muy bien conservada. Y el problema es que cuando está alejado de las ciudades, es muy tranquilizador, pero no reciben tanta cantidad de gente, por lo cual tampoco es muy fácil de amortizar, porque no hay ningún tipo de ingreso, no podés hacer una licitación pública, por ejemplo, decirle a alguien, bueno, te cobro porque podés tener un espacio de alojamiento sustentable,
pero podés llegar a ofrecer alojamiento dentro de esta reserva, dentro de este lugar. Nada de eso va a pasar, no vas a tener forma de tener ingresos porque está tan alejado que dificulta, como cuando hablábamos allá lejos y ese tiempo de la accesibilidad y de los caminos, si está muy alejado dificulta que lo vayan a visitar. Esto entonces es como la paradoja de la ubicación, ¿no? Que es el punto que sigue ahora y que, y lo hablábamos también en Patrimonio Turístico 1, Karen, no sé si te acordás cuando veíamos las clasificaciones, que había un autor que los clasificaba de acuerdo si estaban ubicados cerca o lejos de los centros urbanos, y decíamos, bueno, acá en nuestra zona el tema es que los grandes atractivos de mucha envergadura están relativamente cerca de los centros urbanos, como es el Parque Nacional Los Alerces con respecto a Esquel y Trevelin o mismo Cholila, ¿no? Entonces eso hace que para nosotros sea un centro de esparcimiento completamente normal, que lo podamos aprovechar, y es un tremendo patrimonio de la humanidad al que estamos yendo como si nada, y encima algunos se dignan dejar el residuo en el recurso patrimonial de la humanidad. Entonces, cuando nosotros queremos minimizar los impactos, vuelvo a lo que hacía referencia acá, perdón, viste que acá decíamos, la dificultad para que un atractivo podamos desarrollarlo de acuerdo a su grado de convocatoria es analizar la capacidad de carga. Si bien no es un tema que vamos a desarrollar a pleno ahora, la capacidad de carga, lo voy a explicar brevemente como para que puedas entender de qué se trata. Esta capacidad de carga, que nosotros es la que tenemos que minimizar, va a estar vinculado al tipo de actividad que se realice, al perfil del turista, que va a estar atraído por una determinada comunicación que haga el territorio, y a las condiciones que tengan el terreno. Esto es probable, y me encantaría, si así sucede, que te pueda hacer recordar que nosotros en algún momento, tanto al comienzo del cuatrimestre con gestión cultural y en su momento con Patrimonio Turístico 1, hablamos de lo que Pierre Defer había denominado el RAEC, que era el recurso, la actividad, el equipamiento y el cliente al que está destinado. Entonces, lo que acá está diciendo es lo mismo, que siempre voy a tener que tener considerado qué condiciones ofrece el terreno, cómo es la actividad que se va a realizar, cómo es el perfil del turista que yo creo que va a estar realizando y cómo es la comunicación, porque si yo, que es lo que muchas veces le ha pasado a las playas asiáticas, que es como que venden la playa bonita y no quiero utilizar la palabra descontrol, pero no se me ocurren muchas más. La playa bonita de noche, de entretenimiento, de fiestas en la playa. Si vos estás comunicando eso, y es muy difícil pensar que el perfil del turista que va a llegar va a ser el que esté intentando salvar a las tortugas, ¿no? Entonces, la comunicación que tiene el espacio que yo quiero ofrecer va a tener mucho que ver con también cómo vas a poder minimizar esos impactos. Pero acá voy al gráfico que busqué para citar. Hay distintas capacidades de carga. Uno, la capacidad física, que es, bueno, cuánta tolerancia va a tener el río, cuánta tolerancia va a tener la costa, esto que decíamos, por ejemplo, de humedales, que son muy sensibles, esa es su capacidad, cuánta capacidad pueden llegar a tener de tolerancia de sonidos las aves que se encuentran en el lugar, cuánta capacidad de resistencia puede tener si hacemos un montón de senderos y los pisoteamos. Esa es la capacidad física. La capacidad de carga real es la que va a tener un factor social, es decir, eso es lo que yo voy a intentar medir, la real, hasta dónde, ¿no? Es decir, esa es una de las que está pasando actualmente, y cuál va a ser la que yo le estoy generando a un determinado terreno. El factor social es porque hay muchas veces donde la naturaleza puede llegar a estar todavía tolerando algunas situaciones, pero lo que ya no lo tolera es la gente. Por ejemplo, una playa en Mar del Plata el 10 de enero. Uno ve esas imágenes por la televisión y pensás, yo pienso, a mí no me gustaría estar con mi colchonetita y mi mate en el medio de esa playa, porque creo que
no me gusta un espacio así. Esa es una capacidad de carga con un factor social. El factor de heredabilidad, es decir, cuánto la gente realmente puede estar sin terminar de erosionar muchísimo, por ejemplo, un sendero donde quedan las raíces expuestas. ¿Cuál es el factor de accesibilidad? Está buenísimo el lago Baguil, siempre lo decimos, es un lugar espectacular, pero hoy por hoy lo que más lo conserva es la dificultad para acceder a ese lago. Si eres un camino muy malo, prácticamente necesitas 4x4, la estacionalidad se te achica un montón porque en esto de los usos y la ubicación te queda un ratito de verano para que lo puedas usar. Bueno, esa es la accesibilidad que podemos tener y que va a afectar a esa capacidad de carga real. El clima, imagínate con el clima que nosotros tenemos acá, va a haber un montón de lugares que no siempre podamos acceder. Esto es la clase que viene, que lo vamos a hacer presencial, lo vamos a charlar cuando veamos los atributos intrínsecos que tiene cada lugar, ¿no? Vas a ver cómo esto va a estar analizado y es lo que después vas a analizar en la capacidad de carga. Bueno, la radiación social, el factor de anegamiento, el factor de cierres temporales, que esto obviamente va a estar relacionado con todos los anteriores por la estacionalidad, cuánto daño le hacemos a la flora, fauna, y la capacidad de carga efectiva es la que nos va a dar el resultado de este cruce de todas estas consideraciones. Y lo que es muy importante que recordemos es que la conservación es un valor añadido al momento de comercializar. La gente no le gusta ya ver lugares deteriorados y menos después de la pandemia, que la gente busca estar como una reivindicación con la naturaleza. Entonces lo hacemos porque éticamente corresponde hacerlo como respeto a la naturaleza y porque además nos beneficia desde lo comercial. Cuando mencionamos el punto 3, vas a ver que está relacionado con todos los dos anteriores que estuvimos desarrollando para gestionar un recurso, y esto tiene que ver que para la gestión se debe considerar los impactos a espacios cercanos a los grandes núcleos, como por ejemplo las playas. Es decir, si estoy ubicado, soy costa de Mar del Plata, como recién mencionábamos, o soy costa del Nahuel Huapi, o estoy en las proximidades del delta del río Paraná, en la desembocadura del río de la Plata, obviamente tengo grandes núcleos poblacionales asentados muy cerca de mí, entonces esa gestión va a tener que llevar una atención especial por los impactos que se pueden considerar. Los problemas de gestión no van a ser iguales, estarán asociados a la tipología de las actividades que se desarrollan dentro del espacio, esto es lo que dijimos recién, y obviamente a la intensidad que se puede realizar en un territorio para cada una de ellas. Es decir, yo puedo hacer raquetas con la nieve en la olla y que sea esporádico, que cada tanto se pueda ofrecer alguna raqueta con nieve, y otra cosa es decir que todos los sábados hay encuentros, caminatas, campeonatos de raquetas. Bueno, obviamente esos senderos van a tener un uso más intensivo. Para poner algunos ejemplos de esto que está pasando y sobre la ubicación, esto viene acá, a ver si cambiamos la pantalla. Sí. ¿Qué es esto de la ubicación y cómo me puede llegar a afectar? Fíjate con lo que decíamos, por ejemplo, Karen, de las playas, que por su ubicación ya habíamos dicho, ¿no? Tenemos que minimizar los impactos. Y bueno, si estás muy cerca de un centro urbano, recordemos, dijimos, está buenísimo porque vas a tener una mejor forma sustentable económica, pero se te va a ver un poquito complicado para algunas cosas. Entonces dice esta noticia: la costa atlántica pierde 2 metros de playa por año. Sucede en los principales balnearios bonaerenses a causa de la erosión generada por la pérdida de dunas, las sudestadas y la intervención urbana con paradores de cementos, avenidas costaneras, la forestación de los médanos y el robo de arena para las construcciones. Es decir, mientras nosotros nos imaginamos todo el tiempo visitando estas hermosísimas playas que ofrece
el corredor de playas, que lo vimos cuando analizábamos los corredores turísticos. Hay otras cuestiones que están pasando y esto es lo que hablamos de gestionar. Dice, más allá de los, voy marcando acá para que me puedas acompañar si quieres con la lectura, más allá de los 1.200 kilómetros, la costa bonaerense se comprime. En algunos lugares los médanos han retrocedido de 1 a 2 metros por año, como en el caso de Villa Gesell, Pinamar, donde han metido avenidas costaneras y balnearios de cemento que nunca debieron haber construido. En el Partido de la Costa y Mar Chiquitas es hasta 7 metros por año. Se han caído casas que estaban construidas hace 50 años. Realmente es para alertarse. Esto lo dice Federico Isla, investigador del CONICET, director del Instituto de Geología y Costas del Cuaternario de la Universidad de Mar del Plata. Como siempre decimos, si querés contradecir lo que opina la gente que investigó, no queda otra que investigar, sino hay que responder a estos llamados de atención. Acá quería leer esta parte de acá. Además de la extracción de arena y también la interrupción de la dinámica litoral por la construcción de muelles y paredones, afectan la disponibilidad y el transporte de sedimentos. Agrega que la forestación con especies exóticas como los tamariscos y la circulación de vehículos en las playas y las dunas, degradándolas y erosionándolas, desconociendo que son claves en la interacción del mar durante las tormentas. En sudestadas, el mar puede superar los 3 metros de altura por encima de la media. Acá empieza a contar, realmente es interesante para que lo puedas ver, porque lo que va explicando justamente es que cada vez que hacen una avenida costanera muy ancha y que hacen peatonales y que se meten tan encima de la playa para que la gente pueda caminar, lo que está haciendo es que cuando llueve, toda esa agua que el cemento claramente no va a poder absorber, cae directamente a la playa, impactando de una manera completamente negativa. Y que a los balnearios no les importa nada porque sienten que la gente lo que más quiere es tener lugares y carpas donde quedarse. Pero contrariamente, es cierto que la gente quiere donde quedarse, pero la gente cada vez quiere encontrarse con playas más vírgenes y bonitas, entonces también es muy difícil poder armarlo. Y hay una acá, entre los palmeros sustentables y el robo de arena. Esto sí es increíble, lo comparto con vos, después vos lo lees tranquila, pero mirá lo que mencionan. El robo de arena es uno de los problemas históricos de las principales localidades costeras. Queremos poner un punto final al robo de arena, pero el Estado municipal a veces no llega a estar en todos lados. Según los vecinos, en invierno se siguen viendo carros y camiones que transportan arena de los médanos. En 2011, el ex jefe comunal fue denunciado por el robo de arena para su corralón. Lo denunció su prima. Esto está sucediendo, algo catastrófico. Hay médanos que desaparecen por completo y en pleno día. Es decir, la misma gente que supuestamente tiene que estar para cuidarlos, se roban arena para después venderlas para su corralón, ¿no? Y entonces acá dice, es común ver los camiones que llegan a la playa a quitar arena, a veces son de los propios municipios, se lamenta el geólogo. En el centro de Pinamar o en Villa Gesell asfaltaron calles que dan a las playas, entonces el agua de lluvia no filtra, lo que recién te estaba comentando, iba todo a parar a la playa. Gran parte de la erosión en Gesell es causada por el drenaje que hace la municipalidad, o si no, sacan arena en la orilla y crean médanos artificiales, generando una mayor pendiente. Entonces las olas llegan con más energía porque tienen cada vez menos barreras naturales. Estas son las alertas que tenemos que tener, por supuesto, y el otro punto, yo cambiaba, pero ya te lo muestro primero antes de cambiar de pantalla, que estábamos hablando de la ubicación, ¿no? Entonces, cómo la ubicación puede llegar también a modificar algunas situaciones, y acá lo que pongo es esta información que nos brinda el Parque Provincial Aconcagua. Recordemos que la Aconcagua es la montaña más alta de la cordillera de los Andes.
solamente superada por la parte del Tíbet, de la cadena en Nepal, con las montañas que se encuentran allí más altas. Esta montaña tiene un parque provincial con diferentes niveles de escalada. Dejé el teléfono cerca y está sonando, perdón, espero que no se escuche y moleste. Bueno, acá cuenta todos los motivos de conservación de este gigante de los Andes con sus 6.900 metros de altura y explica cuáles son los objetivos de creación, la descripción del lugar, como para entender de qué se trata, cuáles son los lugares por los que se puede subir, cómo es el parque. La verdad que una explicación perfecta, creo yo, una página muy completa con toda la información. De hecho, un chat está buenísimo. Y la contracara de esto sería que hay un reclamo, es como medio aburrido, parece esta nota, pero bueno, es interesante porque lo que dice la nota es que hubo un decreto que crea una comisión asesora para armar una planificación dentro del parque, porque dice que hay algunas cosas que no están previstas, como por ejemplo que los andinistas dejan mucha basura dentro del parque y que todo eso no está contemplado, que acá donde dice helicóptero mulas menciona que la provincia gasta mucha plata. Estos valores son atrasados porque creo que son del 2019, este artículo, pero mucha plata en poner helicópteros de rescate, que le convendría ya a esta altura comprarse un helicóptero con todo lo que lleva pago la provincia. Si se compró un helicóptero hasta después podría ayudar en momentos de incendios. Entonces dice que hay como un abandono, acá mencionan los residuos, como que si no tiene un buen plan de manejo, este parque está creciendo muchísimo y es muy difícil, y que debe tener una zonificación, que se deben cumplir algunas cosas que están establecidas por ley, pero que no se llegan a cumplir. Estos dos artículos que están como... Perdón. Estoy intentando cambiar de pantalla. Sé que lo voy a lograr. Ahí está. No, ahora sí. Vamos. Entonces, ¿esto a qué hace? A que de acuerdo a su ubicación, es decir, lo de las costas lo entendemos, pareciera que una montaña de 6.900 metros está sobrado de gestión y que es un sitio natural tan gigante que nada malo le va a pasar. Bueno, plantea exactamente que este tipo de atractivos también necesitan de una planificación correcta, porque hay muchas cosas que ya están siendo variables que no han sido tomadas en cuenta y que pueden estar perjudicando la sustentabilidad de una montaña tan tremenda como es el Aconcagua, ¿no? Y entonces, cuando estamos hablando de gestión natural, vamos a ampliar un poquito, ahí se lo ve bien, obviamente, yo creo que algo también charlamos en Patrimonio 1, pero bueno, acá lo desarrollamos como para entender de qué estamos hablando. Lo ideal siempre va a ser el ecoturismo, que tomando la definición de nuestra UICN, ¿sí? Que ya dijimos que la tomamos para definir lo que es un área protegida, un parque nacional, un monumento. Bueno, esta Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza dice que el ecoturismo es aquella modalidad turística ambientalmente responsable que consiste en viajar o visitar áreas naturales con el fin de disfrutar y apreciar la naturaleza, así como cualquier manifestación cultural del presente y del pasado, que promueve la conservación, tiene bajo impacto de visitas y propicia un involucramiento activo socioeconómicamente benéfico a las poblaciones rurales. Es decir, cuando leemos lo que es ecoturismo, todos queremos ser ecoturismo. No es como que decimos, es soñado, es como cuando te están presentando cuál es el ideal de la casa en la que querés vivir y te dice que tiene comodidades, patio, garage. Bueno, está bárbaro. Esto es lo que sería el ecoturismo con todas las cuestiones que tiene que lograr para su conservación, para su práctica, ¿no? Para poder conservar estos lugares naturales. Ahora,
¿Cuál es la debilidad que tiene el ecoturismo? Nada, pero es un término muy marketinero. Por eso se presta a la confusión en la disponibilidad de la oferta. Se habla de ecoturismo en productos que son de interés general y que responden más que nada a una demanda más activa, es lo que se le llama el turismo activo. Es decir, hay gente, y ahora vamos a mirar esta página, mientras te voy contando que muchas veces el ecoturismo se lo utiliza más que nada como para hablar de naturaleza. Y está genial y está muy bueno, pero ahí estamos, ahora sí. Ecoturismo. Creo que era este. Sí. ¿Este qué es? Bueno, perdón, colgué. Claro, esta también la necesito. Perdón, hablo sola. Mientras chequeo, sí, estoy grabando, vamos, perfecto. Decíamos, suele vincularse al eco como simplemente una cuestión de ambiente, ecología, y nada más. Cuando en realidad lo que se pide el ecoturismo es que haya mucho contacto también con las poblaciones que habitan en ese lugar. Entonces, vemos páginas, agencias que comercializan, por ejemplo, esto, ¿no? Ecoturismo en Argentina, grandes destinos, soñado, y te cuentan el turismo ecológico en la Argentina, busca cumplir con los principios de mitigar el impacto de la actividad, el hombre en estas zonas naturales, hacer conciencia al visitante y convertirlo en un viajero responsable entre los destinos. Está perfecto y ofrece unas alternativas distintas de trekking, de canotaje, de paseo fotográfico, expedición a volcanes. Queremos estar en cualquiera de estos lugares, está perfectísimo. Caminatas con raquetas, arqueología y trekking. Bueno, ofrecen un montón de cosas, pero en ningún momento cuando lo mires y puedas ver lo que ofrecen, es decir, ofrece una sustentabilidad plena para el ambiente natural, pero no habla de si en esos lugares se garantiza que sean las poblaciones también locales las que están. En cambio, por ejemplo, cuando uno ve que esto ya es más nuevo, cualquier información sobre el impenetrable, que es uno de los últimos, no el último porque ya hay varios más, pero uno de los parques nacionales que se gestionó en el último tiempo, uno encuentra esta información y se ve perfectamente que se menciona el tema de ecosistemas, pero por supuesto también todo lo que tenga que ver con las culturas. Mirá, leo desde acá. Bueno, Claudita, no te entusiasmes. Bueno, vos viste dónde yo empecé a hablar, ¿no? Bueno, ¿cómo es este lugar único? Primero se pueden enumerar muchísimos aspectos técnicos, como que sus 130.000 hectáreas la convierten en el parque nacional más grande del norte argentino, que es importante para conservar el mayor remanente natural del bosque chaqueños, que está entre el río Teuco, Bermejo, Bermejito, y que la ciudad principal de acceso es Juan José Castelli, que está a 229 kilómetros de Resistencia. Y están todos los aspectos subjetivos, esas impresiones que solo quedan en el cuerpo estando ahí, la aventura de un lugar inexplorado, la imagen de un paraíso selvático que incluye quebracho colorado, blanco, palos borrachos, surunday, claveles de aire y otras especies que dan color al paisaje. Está la presencia de animales como el yaguareté, el oso hormiguero, el tatú carrera, una navegación por el río Bermejito, rodeando los del monte nativo, aves pescando, yacarés bajo el sol, familia de monos, carayás, todo perfecto. Y entonces acá dice, pero también está el contacto con su cultura viva, con sus habitantes. En la zona hay más de 60.000 pobladores. Es excelente. Llegamos a los parques donde naturaleza no mata poblador, ¿no? Entonces cuenta en Fortín Lavalle, por ejemplo, las artesanas de la asociación con la YEPI, perdón que no lo mencioné todo bien, de la comunidad son las anfitrionas de un recorrido que propone experimentar de cerca las costumbres a través de las caminatas en el monte. Entonces, cuando vemos que realmente se producen estas cosas
y de que hay una intención de trabajar de esta forma en un lugar así, este es el famoso el impenetrable Chaco. Cuando pasa esto sí podemos decir que estamos real en presencia de la mayor forma de turismo sustentable, que viene a ser la práctica de ecoturismo. Y no solamente, hay un artículo que no lo vamos a compartir ahora, pero que dice ecoturismo o ecotruchismo, ¿no? Porque de alguna forma esta palabra que parece tan pegadiza y que a todos nos gusta ser buenos, después tiramos la basura cuando vamos a la Z, pero nos encanta decir que la naturaleza es lo más. Bueno, es muy marketinera. Y me faltaba, no, esto bien, ya lo leí, nada más que pasé desde la pantalla. Perdón, amplío acá. ¿Estamos bien? Sí. Los productos Los productos de interés específico incluyen las comunidades locales e indígenas en su planificación y gestión, contribuyendo a su bienestar general. Interpreta el patrimonio natural y cultural de un destino. La interpretación, fíjate que vos soñaste con interpretación en la trochita y por fin te salió tan bonito, pero aparece por todos lados, ¿no? Por eso somos tan molestos con tener que pedir la interpretación. Y de un destino para la mejor comprensión de visitantes, vela para la conservación del patrimonio. La foto que está ahí arriba es justamente la foto de la población Huichi, que están ahí en el impenetrable chaqueño, con el ejemplo que acabamos de poner. Mis silencios con mi agüita, por más que no me veas, sabes que ando con mi botellita. ¿Qué es lo que se espera con el ecoturista? Para que entendamos, no es que solamente disfrute de una caminata sobre hielo, sino que se busca un vínculo directo con la gente y con el lugar, es decir, que sea realmente parte del lugar, no que no lo lastime nada más. El objetivo del ecoturismo genera una conciencia en el turista, fíjate cómo se cruzan palabras con los objetivos de la interpretación, por eso lo usamos tanto, y se espera que el cliente incorpore conductas diferentes vinculadas a la experiencia. Por eso aprovecho acá a comentarte que donde era que no dañen por vandalismo, siempre toda la comunicación de interpretación, todo lo que tenga que ver con tratar de modificar conductas, está buenísimo que la podamos hacer desde la parte positiva, ¿no? Es decir, tratando de mostrar qué sería lo bueno que lográsemos y no desde el reto, no desde el prohibido o no dañar, porque eso a veces no genera el mismo comportamiento que buscamos. Pero bueno, por eso la interpretación acompaña tanto el ecoturismo y esperamos que el ecoturista sea el que se vinculó, no solamente el que pasó sin dejar huellas, sino el que armó algo interesante. A partir del ecoturismo en lo general, va de vuelta. Dentro de las cuestiones de ecoturismo hay una muy particular que yo creo que es la primera vez que la vemos, por lo menos que la hayas visto conmigo, porque esta no la vimos en Patrimonio 1 o en Introducción, que tiene que ver con el geoturismo. Es una de las partes del ecoturismo y es geoturismo, como puede ser avistaje de aves, incorporando a las poblaciones, pero el geoturismo es parte del ecoturismo y el nombre hace referencia a la revalorización y uso turístico de los atractivos geológicos. El nombrecito que aparece abajo, ahora lo vamos a ver, es la bibliografía obligatoria que tenés sobre este tema, porque este tema de gestión de recursos naturales va a ser la clase y lo de geoturismo, que es ese tema completamente nuevo. Todo lo demás va a quedar acá armado, y la siguiente, que es la que tiene que ver también con la clasificación de los recursos naturales, es la que va a complementar la bibliografía de esta clase. Pero como clase va a quedar esta que figura abajo. Puede decirse que el geoturismo es aquel que revaloriza el ambiente abiótico en un paisaje natural, sin perder de vista sus interrelaciones con los sistemas bióticos y culturales, pero entendiendo que estos últimos han sido históricamente más considerados e integrados por los productos turísticos y medios interpretativos.
¿Vos te acordás, Karen, cuando nosotros veíamos el paisaje? ¿Te acordás que tuviste que hacer un análisis en el último trabajo integrador? Elegías un paisaje y lo analizabas. Entonces lo que nosotros decíamos, bueno, el paisaje tiene factores bióticos y factores abióticos. Dentro de los factores bióticos iban a estar la naturaleza, justamente la presencia de flora, fauna que le daba color, que le daba movimiento, el hombre con su antropización del paisaje, y los factores abióticos, que son los sin vida, para decir su definición, que eran justamente aquellos de las piedras, toda la morfología, todo lo que tenía que ver con la roca o la tierra en cualquiera de sus formas. Entonces, el geoturismo es justamente el que está revalorizando ese paisaje abiótico, esas formas geológicas, que por supuesto esa forma geológica va a estar dando una determinada forma de subsistemas bióticos y culturales. Es decir, nosotros ya dijimos, el paisaje nos condiciona, lo venimos hablando desde que hablábamos de territorio. No es lo mismo vivir en Gangán que vivir en Villa Rivadavia, aunque los dos sean chiquititos, simplemente por una cuestión de lo que va a poder hacer cada uno en su ecosistema. Así que entendemos perfectamente que la condición geológica nos va a determinar, pero al factor abiótico generalmente es el que se lo ha dejado más abandonado y el paisaje ha sido más siempre visto para la parte de los sistemas bióticos y culturales. Entonces, en el geoturismo lo que se propone es que el objetivo principal de la visita sea tomar contacto con el atractivo cultural para conocerlo y comprenderlo en su contexto. Esto es lo que se denomina geositios. El recurso natural por sí mismo es el objetivo y no el medio para realizar la actividad. Es poco equipamiento y aprovechamiento de materiales de la zona. Pensemos, por ejemplo, cuando uno va a los altares, si uno quisiese decir que va a ser geoturismo en los altares, lo que tiene que pensar es que ese tipo de turismo estaría basado más que nada, es decir, sería espectacular y creo que acá en algún momento hubo profesionales de la universidad que así lo proponían. Es excelente que esto esté acompañado por geógrafos, por geólogos, por gente que realmente puede interpretar lo que está transmitiendo ese suelo, y entonces el medio no sea voy a intentar llegar a la punta de los altares o bordear el río Chubut para caminar o hacer la flotada en el río Chubut en la zona de los altares. No, el objetivo que tiene que tener el geoturismo cuando funciona como tal es ir a ver la estratografía, es decir, qué son todos esos estratos que me permite ver esos colores de los altares, cómo está compuesta, de cuántos años estamos hablando, qué es lo que pasaba en esa zona, por qué las rocas son de esa contextura y de ese color. Esto convierte a la educación ambiental en una herramienta necesaria para poder hacer estas propuestas, es decir, todo lo que sea acá la interpretación, el acompañamiento de guías, el conocimiento previo, es decir, nunca podríamos mandarnos a hacer un geositio si no conocemos muchísimo, muchísimo sobre lo que puede pasar en ese espacio geográfico. Eso es fundamental, comprender la dinámica entre los procesos formadores del paisaje, el elemento biótico y abiótico, su fragilidad ante las actividades humanas, a fin de valorarlos y lograr así un cambio de actitud. Por ejemplo, cuando uno va al bosque petrificado Sarmiento, el geositio es poder entender que en ese lugar en algún momento hubo ingresión de mar, porque antes no estaba la cordillera de los Andes. Entonces, el geositio, el geoturismo, perdón, lo que te muestra es que lo que se alteró la geografía cuando una tremenda cordillera de los Andes, nos vamos a la Concagua de casi 7.000 metros de altura, eso se formó. Entonces entendé todos los cambios que iban pasando. Y la foto que elegí poner acá, justamente porque
Bryn es un vocablo galés, así que perdón si no lo pronuncio correctamente. Se está postulando en Trelew a este geositio para que sea un geoparque, es decir, que pueda ser un lugar valorado por la UNESCO, así como decíamos que los sitios Ramsar son los sitios que cuidan los humedales y que por ser tan distintivos, UNESCO los pone en esa lista que le exigía a los países proteger. Bueno, también UNESCO tiene la categoría de geoparque y te quiero mostrar, ya cambio de pantalla, justamente de qué se tratan estos geoparques, ¿no? Ahí. Acá está. El geoparque de Bryn, 40 millones de años atrás en la Patagonia. Igual, recordemos que Talampaya llevaba como 150, una locura lo de Talampaya, ¿no? Dice, esta propuesta, esta página es de la Secretaría justamente de Minería Argentina, y lo que está diciendo es que estos lugares son de sitio de interés geológico. Hay varios, pero yo obviamente quiero contar lo que es el de acá de Trelew. Dice, permite abordar la historia geológica de la Patagonia durante los últimos 40 millones de años, desde época de lujuriosa diversidad biológica hasta las condiciones semidesérticas actuales. Es decir, que realmente la Tierra te habla de que había una situación completamente distinta al desierto que hoy vemos en ese lugar, por ejemplo, de la Patagonia. Grandes avances y retrocesos del mar sobre el continente han quedado reflejados en las rocas que yacen en el área y impacto de estos procesos sobre las formas de vida, y representa una de las situaciones más atractivas del parque. Los sitios con fósiles son numerosos y a través de estos fósiles es posible interpretar, sobre las bases de una perspectiva biogeográfica y evolutiva, a los representantes modernos, mamíferos marinos, aves y otras criaturas que hoy en día habitan el área. El parque ha sido concebido como una exhibición natural de paleontología de Patagonia y es el primero en su tipo en Sudamérica, ¿sí? Es decir, nosotros realmente tenemos estos lugares maravillosos que son los geositios. Tengo un videito para cerrar. Mira, yo creí que grabada se nos iba a hacer más corto, pero nunca hago nada corto. Ya queda bien poquito. Entonces, esto hace justamente que nosotros entendamos que existen esta categoría de los geoparques mundiales de la UNESCO, donde realmente se muestra cómo esos ambientes, esos geositios dan un conocimiento muy particular, ¿no? Y para finalizar, antes de terminar con el video, los geositios son lugares privilegiados que ayudan a comprender los orígenes de la evolución del paisaje a través de la observación y estudio de registros y procesos geológicos. Contra lo que comúnmente se cree, muchos de estos sitios son más frágiles que los organismos biológicos, quienes tienen cierta capacidad para la absorción de impactos. Y ahora sí, ya para finalizar, vamos a ver un video y te muestro, en primer lugar, no, el libro lo tengo del otro lado. Bueno, el libro con el que vas a trabajar cuenta justamente sobre los geoparques en la Patagonia, y cuenta que muchas veces los lugares estos de interés se los usa básicamente como para escaladas, para trekking, y que no hay mucha información para ese perfil de visitantes sobre el lugar frágil en el que están. Entonces es muy interesante, son 17 páginas. Estoy pensando a ver si lo puedo poner rapidito, como para que lo veas. No, perdón. Captura de ventana. No. Bueno, no importa. A ver, sí. Es más que nada para mostrarte lo que te toca leer.
Este texto, es más, habla justamente que la interpretación es clave para el uso sustentable de los geoparques. Otra vez sopas, siempre la interpretación acompañada para estas cosas, pero bueno, cuenta este ejemplo que está acá, por ejemplo, de esta foto que estás viendo, lo pone como algo malo en un geoparque. Es una tremenda obra, que esto es en el Cañón de Colorado, en el Gran Cañón, perdón, de Estados Unidos. Y es tremendo porque si vos después la ves esta foto desde otro ángulo, todo es como una media luna que se mete adentro y es para tener una vista espectacular. Bueno, cuando se analiza el geositio, y no nos olvidemos que estamos hablando desde su gestión como recurso natural, lo que dicen es, estas cosas capaz que no son muy buenas, pero sí está muy bueno lo que después hace también el cañón, que dice que tiene una como la ruta o la senda del tiempo, que tiene un recorrido de 4,5 kilómetros a lo largo de un cañón y equivale a la línea del tiempo, donde cada metro representa 1.000.000 de años en la historia del planeta. Entonces, dice esas cosas así. Vos imagínate que estás avanzando 1 metro y te están diciendo, acabas de avanzar 1.000.000 de años, ¿no? Esto, otra vez, técnicas de interpretación. Entonces dice, bueno, cómo hay que jugar, cómo hay que hacer estas cosas, y esto es lo que vamos a tener de lectura obligatoria. Este no es lectura obligatoria, de hecho no lo voy a dejar, pero sí simplemente como para que veas que geoparques mundiales de la UNESCO, reservas de la biosfera, sitios del patrimonio de la humanidad, es decir, UNESCO también cuida geoparques, ¿sí? Es decir, también pide que los geoparques tengan y siempre la sustentabilidad de la población. Realmente es una categorización muy importante y pocas veces conocida por nosotros. Y ahora sí, cierro con el videito más entretenido para... vos sí. Como para recordar qué son los geoparques y despedirnos de una manera un poquito más agradable. Fíjate que, bueno, acá empieza a poner todas las opciones de geoparques que están en Latinoamérica, que se puede visitar, pero es muy interesante porque aparecen imágenes como las pinturas rupestres, ¿no? Espera que acá lo pongo,
Los geoparques mundiales de la UNESCO son tesoros no solo en términos de su interés geológico, sino también por el entusiasmo y dedicación de sus defensores locales, quienes trabajan arduamente para mantenerlos y aprovechar al máximo las oportunidades educativas y económicas que le ofrecen. Son un gran ejemplo para las comunidades locales, trabajando muy efectivamente en algunas de las áreas más remotas y hermosas de nuestro planeta. Un ejemplo que da el texto que te estoy dando de geoparques, muestra justamente que, por ejemplo, en Villa Langostura se hacían cenizas, con las cenizas de volcán, y que también se hicieron un tiempo acá con la de Chaltén, artesanías. Entonces eso es genial, porque cuando hablamos de geoparque o de geositios, cuando hablamos de geositios, geoparque es la categoría internacional que reciben, cuando hablamos de geositios es muy bueno porque podemos pensar en que no solamente son lugares aislados, sino que el vivir cerca de volcanes, por ejemplo, en algún momento te dio cenizas y con los cuales la gente puede hacer artesanías, puede trabajar en lo que son los antiguos, todo lo que es el cultivo de cerezas ha sido mucho mejor después de la explosión del Hudson. Bueno, una infinidad de situaciones donde la geología es lo que prevalece y lo que tenemos que animarnos a trabajar de alguna manera y trabajar con esto del geoturismo. Bueno, espero que haya sido completa y, como ya sabés, mandame la cantidad de preguntas que quieras, pero por lo menos ya me quedo tranquila de que la ves en tu casa, tranquila, y que podemos avanzar un poquito más el miércoles. Todas las dudas de la presentación la seguimos viendo personalmente o a través de WhatsApp. Casi que la termino, pero no.